Chihuahua es la ciudad capital del estado más grande de México. Chihuahua está ubicada en la zona central del estado. Cuenta con miles de historias y cuentos interesantes. El día de hoy estaremos hablando sobre el iceberg de esta ciudad. El iceberg fue creado por Elian Ubebe y fue subido en el redí de la ciudad. La mayoría de información de estos datos se sacó de distintas noticias de medios de la ciudad. Las fuentes estarán en la descripción. El robatambos. El robatambos se trata de la noticia de dos hombres que estaban dentro de un automóvil Chevrolet rojo con vidrios polarizados. Estos hombres se dieron a la tarea de robar tambos de basura en varias partes de la ciudad. Se dice que estas personas usaban los tambos para realizar actividades relacionadas a la delincuencia, como la desaparición de personas. Mas sin embargo finalmente se descubrió que estos eran vendidos en Facebook Marketplace. Smart Homero. El supermercado Smart es una cadena de supermercados que cuenta con varias franquicias dentro del estado chihuahuense. Esta sucursal ubicada al norte de la ciudad cerró sus puertas hace aproximadamente 2 años por una remodelación. Sin embargo, ya se había informado el cierre sería definitivo. Actualmente, el edificio está abandonado. Una teoría sugiere que el cierre se debió a una infestación de ratas que no pudieron controlar. Coca-Cola gigante. A orillas de la ciudad se sitúa una estructura conocida como La Botella. Con más de 25 metros de altura y aún con el antiguo logotipo de la famosa botella de refresco sobre un fondo blanco, esta construcción cilíndrica se mantiene firme. En años anteriores, también sirvió como hogar para el propietario del terreno adyacente, quien decidió vivir allí gran parte de su vida. Casa de la Washington. Lamentablemente la información que pude recaudar sobre este caso es muy vaga, pero se trata de una peculiar casa que es rodeada por el misterio en torno a su dueño. Avena 1. Se trata de un edificio abandonado. A pesar de estar abandonada desde hace décadas, la antigua fábrica de avena se encuentra relativamente limpia. Esto se puede notar en los materiales que fotógrafos aventureros han recolectado del lugar. Estuvo abierta durante un evento de Halloween hace un tiempo relativo. Se sabe que el edificio abrió en 1941. El Cofres. El Cofres se trata acerca de una persona conocida localmente, de nombre Fernando. El Cofres obtiene su apodo debido a que fue captado subiéndose al cofre de camionetas o carros de desconocidos. Grutas Nombre de Dios. Las grutas Nombre de Dios hablan sobre las entrañas de la tierra a través de 12 majestuosas salas talladas por la naturaleza en piedra. Puedes realizar un recorrido de 1,5 kilómetros para conocer este lugar. Prohibición de géneros musicales. En la ciudad de Chihuahua se presentó una iniciativa aprobada por el alcalde Marco Bonilla de prohibir narcocorridos y reggaetón en la ciudad, con motivo de tratar la violencia o denigración a la mujer. Algo que personalmente puedo agregar es que tengo conocimiento de multas a artistas conocidos de estos géneros tras presentarse en la ciudad. Como ejemplo, Natanael Cano fue multado con más de 1 millón de pesos tras presentarse en la ciudad en el año 2023. Hotel Central Palace. El Hotel Central Palace fue un hotel catalogado de lujo en la ciudad de Chihuahua. Tuvo su época de esplendor durante finales de los 80s y 90s. Actualmente se encuentra en venta, pero al parecer nadie se anima a comprarlo desde hace mucho tiempo. Se encuentra abandonado, y puedes encontrar distintos recorridos por dentro en YouTube. La Giganta. La Giganta relata sobre una mujer chihuahuense que medía 2 metros con 40 centímetros. Se sabe que se llamaba María Carolina Rascón Ochoa, nacida en el año 1916 en el municipio de Uruachi, y los mismos habitantes le dieron su apodo de la Giganta. Casa de los Chinos. La Casa de los Chinos es una historia muy conocida localmente en la ciudad. La Casa de los Chinos es una casa la cual es una finca abandonada por supuestos residentes de origen asiático que huían de las guerras en su país, refugiándose en la capital de Chihuahua durante la Revolución Mexicana. Sin embargo, debido a la xenofobia que existía en la ciudad, los extranjeros se recluyeron en los cerros, viviendo solo de sus cosechas y muriendo a mano de supuestos bandidos. La Planchada. La Planchada es una leyenda que dice que una enfermera que trabajó un tiempo en el Hospital Central de Chihuahua y que al morir, no dejó de atender a los pacientes, especialmente por las noches, desapareciendo luego en los largos pasillos del edificio histórico, específicamente en el área de ginecobstetricia, dando servicio y apoyo a las nuevas mamás.
Iglesia de Santo Domingo. A media hora de la ciudad de Chihuahua, en Santa Eulalia, municipio de Aquiles Cerdán, se encuentra esta iglesia construida durante la Revolución Mexicana en una antigua zona minera. Es conocida por diversas leyendas, incluyendo exorcismos, y es un atractivo paranormal para los chihuahuenses. Casa de Lomas. Ubicada en Lomas del Santuario, esta casa está rodeada de misterio y es objeto de teorías y leyendas que la describen como embrujada. Se comenta sobre un supuesto incendio que desencadenó una muerte, y la identidad de sus dueños actuales es desconocida. La leyenda de la Pascualita. La Pascualita es quizás la leyenda más famosa de Chihuahua. Se trata de un maniquí exhibido en una tienda de ropa con rasgos asombrosamente humanos. La leyenda cuenta que es el cuerpo embalsamado de la hija de la dueña de la tienda, quien falleció el día de su boda por la picadura de un alacrán, la Dama del Molino. Esta leyenda narra la trágica historia de Margarita, una mujer indígena de hace cientos de años, en la época de la llegada de los españoles. Descrita como hermosa y salvaje, Margarita amaba a un hombre de su tribu. Sin embargo, un soldado español llamado Rogelio se obsesionó con ella. En un acto de locura, Rogelio la agredió. Sintiéndose deshonrada e indignada, Margarita decidió quitarse la vida. Gran Logia Cosmos. La Gran Logia Cosmos del estado de Chihuahua es una organización masónica formal, fundada oficialmente en 1893 en la ciudad de Chihuahua. Desde entonces, ha destacado como una institución noble, leal y centenaria que agrupa logias escocesas en ciudades como Chihuahua Capital, Juárez, Delicias, y Parral, entre otras. Hombre Polilla. El mito del hombre polilla relata su avistamiento en 2020. Se describe como un ser humanoide con grandes alas y garras, que no ataca a los humanos. No existen pruebas de su existencia. La relación entre Juan Gabriel y César Duarte. Este punto del iceberg se refiere a la supuesta relación entre Juan Gabriel, el reconocido cantante que vivió parte de su vida en Ciudad Juárez, y César Duarte, exgobernador de Chihuahua, acusado de desviar 95 millones de pesos. Existen numerosos vídeos y fotos que muestran la cercanía y aprecio entre ambas personalidades. Ghost Recon Advanced Warfighter 2. Este videojuego de disparos, parte de la saga Tom Clancy distribuido por Ubisoft, se incluye en el iceberg debido a que uno de sus mapas está ambientado en Ciudad Juárez. Venta de sustancias en baños de bares y antros de Chihuahua. Aunque es una problemática a nivel nacional en México, existen registros y testimonios de venta de sustancias ilícitas en baños de bares y antros de Chihuahua. Además, se han reportado clausuras de establecimientos por venta no licenciada de alcohol. Fobia a los pumas. Este tema surge de una noticia que generó alarma en la ciudad hace algún tiempo, cuando un puma fue avistado rondando una zona, causando indignación y miedo entre los habitantes. Oposición a la educación sexual. En la ciudad de Chihuahua, algunos grupos religiosos y conservadores se oponen a la educación sexual, argumentando que promueve la promiscuidad y el comportamiento sexual precoz, además de ir en contra de sus valores morales al abordar temas como la diversidad sexual y la anticoncepción. Sin embargo, en 2023, la legisladora Jael Argüelles propuso capacitación docente en estos temas. Plomosas, Chihuahua. Plomosas es un pueblo en el estado de Chihuahua que actualmente se considera abandonado. Antiguamente fue una zona de alta concentración minera, pero se desconoce la razón exacta de su abandono. Pasillo del acoso en el ITCH. En el Instituto Tecnológico de Chihuahua, ITCH, una importante universidad de la ciudad, se han denunciado situaciones de burlas, machismo y comportamiento irrespetuoso hacia las alumnas desde 2016. Estos incidentes, en ocasiones grabados, eran justificados por un grupo de jóvenes como una tradición de la institución. Rabitole Colonia Las Granjas. Esta parece ser una versión local de un mito urbano. Una casa en la colonia Las Granjas con un misterioso agujero cubierto por una cama y ruidos inexplicables. Forma parte de las leyendas que circulan en foros como Reddit y se inserta en el imaginario de historias paranormales o conspirativas de Chihuahua. El Curro de Aquiles Cerdán. El Curro es una leyenda de Santa Eulalia que relata la historia de un bandolero local que merodeaba con vestimenta del virreinato. También se dice que dejó un tesoro oculto que hasta la fecha no ha sido encontrado. Monitos de Meoqui. En 1987, en la ciudad de Meoqui, 3 niños afirmaron haber sido testigos de unas criaturas con apariencia de rana que emergieron de una cueva y mordieron a uno de ellos. Aunque se dice que uno de los niños desmintió su historia tiempo después, la leyenda perdura en la conciencia colectiva de los chihuahuenses. 30 pesos.
30 pesos es el nombre de un grupo de Facebook en la ciudad de Chihuahua que promueve encuentros íntimos en vehículos en un terreno semiapartado de la ciudad, por un costo de 30 pesos. Osos de Majalca. Aunque no es frecuente ver osos en Chihuahua, pobladores de Majalca, específicamente en el asentamiento denominado Mil Castillos, han mostrado fotografías de una pareja de osos. Las damas de blanco de Tutuaca. Tutuaca es conocido como el pueblo de las brujas. Allí, una figura femenina esbelta, conocida como la mujer de Tutuaca, es vista flotando por la calle principal del pueblo y cruzando el guardaganado, el Templo Mayor. Este punto hace referencia a una tienda esotérica popular en Chihuahua donde se vendían artículos de magia negra, satánicos, etc. Se rumoreaba que estaba ubicada en Plaza Galerías, aunque esto ha sido debatido, y también circularon rumores sobre supuestos rituales dentro de la tienda, sin confirmación. Apariciones en Ábalos. La planta Ábalos fue una fundidora de metales. Se encuentra ubicada al sureste de Chihuahua capital. Además de ser uno de los sitios más contaminados, también esconde en su historia algunas leyendas urbanas. Se dice que hace varios años, cuando la fundidora aún estaba en funcionamiento, ocurrió un accidente que dejó distintos fallecidos que aún rondan por el lugar. En una ocasión, el sitio ardió en llamas y decenas de trabajadores murieron calcinados. Túneles en el centro. Estos túneles mencionados en el iceberg mezclan historia y leyenda, donde se habla de distintas conexiones a puntos de la ciudad. Un usuario de Reddit respondió a mi publicación diciendo, para añadir, lo de los túneles del centro lo estuvimos investigando con un historiador y arquitecto veterano muy reconocido de aquí de la ciudad, experto en patrimonio. Realmente son tuberías antiquísimas con las que se abastecía la ciudad, prácticamente desde que se fundó, que llegan hasta el río Chubiscar. Planta radiactiva frente a Cabañas Tío Albert. Las cabañas del Tío Albert son un punto recurrente para los chihuahuenses, normalmente en tiempo de verano. Sin embargo, no hay información sobre este caso, al menos no a mi alcance. Si tienes información, no dudes en ponerla en los comentarios. Coralillo en aparador de verduras de Al Super. Al Super, así como Smart, es una compañía de supermercados con presencia en la ciudad de Chihuahua. Por otro lado, los coralillos son una especie de reptil. Sin embargo, no hay fotos o vídeos sobre este caso en particular, pero en ningún momento descartaría la presencia de alguno de estos animales en las verduras de cualquier supermercado. El Cerro Grande es un volcán. Esto es una teoría y suposición de la gente local de la ciudad. Sin embargo, no hay algún registro o indicio para pensar que el Cerro Grande efectivamente es un volcán. Un usuario en Reddit comentó, curiosamente, respecto a lo de que el Cerro Grande es un volcán, el Cerro Coronel sí lo es, pero extinto y no tiene posibilidad de reactivarse. Incendio en departamento de Torre Quorum. La Torre Quorum, ubicada en una de las zonas más lujosas de la ciudad, Distrito 1, tuvo un altercado involucrando fuego a finales de noviembre de 2023. El fuego fue provocado intencionalmente por un hombre, el cual subió vídeos a redes de cómo inició el fuego y su deseo de tener una cierta fama. Los bomberos actuaron rápidamente y lograron controlar la situación. El responsable, se informó, presentaba problemas de salud mental, así que fue trasladado a un hospital psiquiátrico para su atención. Asesinato de El Casas de Cartón. El hombre que se hizo famoso en el portal de vídeos YouTube bajo el nombre de El Casas de Cartón fue asesinado el martes 9 de marzo de 2010. Su cuerpo fue encontrado cerca de la colonia El Palomar, manicomio de Santa Isabel. En el pueblo de Santa Isabel, a unos cuantos minutos de la ciudad de Chihuahua, se encuentra el edificio de una antigua clínica abandonada. Cerró sus puertas a mediados de los años 90 después del fallecimiento del fundador. Los rumores difundidos en Discovery Channel desde el año 2012 dicen que el doctor fundador había enloquecido y matado uno a sus pacientes, quienes se encuentran supuestamente enterrados en una fosa común dentro del mismo hospital. Pancho Villa no fue un héroe. Pancho Villa es una figura multifacética y contradictoria. Nuevas investigaciones históricas revelan las complejidades de su carácter y las acciones brutales que también formaron parte de su trayectoria. Algunas manchas y cosas que lo catalogan como un villano son la violencia a sus amores, sus hijos no reconocidos, la violencia excesiva, etc. El Chapo y la hija de Reyes Baeza. Se refiere a un rumor o leyenda urbana que circuló en Chihuahua. Joaquín El Chapo Guzmán con alguna de las hijas del exgobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza Terrazas. Este tipo de rumores suelen surgir en contextos donde hay figuras públicas y un ambiente de crimen organizado.
Los semáforos están desincronizados a propósito para beneficiar a las gasolinerías. No necesita más explicación. El diablo se apareció en un baile en el ruidoso. En la década de los 90, se hizo famosa la historia de una joven que, según se dice, bailó con el mismísimo demonio en un conocido salón de eventos de esa época, el Motel Nieves. El ruidoso. Este lugar se encontraba donde hoy están las oficinas del INEGI, en la capital de Chihuahua. La historia se difundió en aquellos años por toda la capital de Chihuahua. Las versiones más extremas afirman que la joven murió esa noche en brazos del diablo. Sin embargo, otras versiones aseguran que la muchacha sobrevivió y fue ella misma quien relató lo sucedido. Además, se dice que este mismo personaje era visto frecuentemente. Cierran hospital para atender a la esposa del gobernador. La historia sobre el cierre de un hospital para atender a la esposa de un gobernador de Chihuahua golpeada por él mismo es un rumor o leyenda urbana que ha circulado en el estado en diferentes momentos y con distintas administraciones. No hay información oficial, reportes periodísticos verificados, ni pruebas que respalden la veracidad de un suceso de esta naturaleza. La comida de Al Super se hace con merma. Como ya sabemos, Al Super es una cadena de supermercados con una sección de comida ya preparada. El puesto nos trata de decir que la comida está hecha con merma, es decir, sobras de comida o de días anteriores. Sin embargo, hay alguien que comentó mi publicación en Reddit que desmintió esto, diciendo lo siguiente: sobre la comida de Al Super cualquier trabajador puede confirmar que es falso, o en caso de que sea verdad debe ser en alguna tienda en específico por orden del gerente de la misma. Hospital Verde. Se habla de una leyenda de amor donde la joven enamorada falleció y por las noches pasea por las instalaciones que hoy en día albergan al TEC de Monterrey. Cuentan que la monja, vestida con su hábito, sale por las noches con la esperanza de ver a su amado en lo que anteriormente fue el Hospital Verde. Apariciones en edificio de la Secretaría de Salud. Es una serie de leyendas donde se involucra la historia y el contexto del lugar a favor de la incertidumbre en historias de vida o muerte. Nada nuevo que podamos agregar. La razón por la que clausuraron la mitad de la central de autobuses. La clausura de la mitad de la central no fue por fallas técnicas o estructurales, sino por operar una zona de cobro ilegal que afectaba directamente a los usuarios. El ayuntamiento actuó en base a la ley vigente y buscó garantizar que el estacionamiento funcionara sin generar cobros indebidos. Incendio en Pemex. Petróleos Mexicanos o Pemex tiene una planta a pocos minutos de la ciudad de Chihuahua. Se trata del incendio ocurrido el 24 de mayo de 1988 en la planta de distribución, donde no se concretó en tragedia, y está documentado su alto riesgo y podría haber significado una catástrofe a gran escala. El Tren Fantasma. El Tren Fantasma es un álbum correspondiente a Chris Watson, nos embarca en una experiencia sonora con 10 temas que reflejan por segmentos un viaje en tren en territorio mexicano. Está aquí debido a que el audio 3 del álbum está ubicado en la Sierra Tarahumara. Marisela Escobedo. Marisela Escobedo Ortiz fue una mujer proveniente de Piedras Negras, sin embargo, cuando su hija Rubí desapareció, viajó hasta Chihuahua para buscarla. Fue una activista que tenía su lugar frente a Palacio de Gobierno exigiendo justicia y explicación. Un día, Marisela fue asesinada a unos metros de la entrada del palacio. Actualmente tiene una placa en conmemoración suya y tiene varios documentales que relatan el suceso. El Voyeur de la Deportiva. La ciudad deportiva es un punto importante para los chihuahuenses, sin embargo, no hay disponibilidad de este punto del iceberg. Algo que podría agregar sería que en febrero de 2019, se documentó un caso grave de agresión sexual dentro de las escaleras de la ciudad deportiva, cerca del Teatro de los Héroes. Una joven de 22 años fue acosada, acorralada y agredida sexualmente por un sujeto que la llevó por la fuerza a un edificio cercano. La víctima alertó a las autoridades. Sin embargo, al cierre de informes no se realizaron detenciones. El hombre de plastilina. Se trata de una leyenda urbana contemporánea escrita como relato paranormal. Se reporta un avistamiento cerca de la carretera entre Cuauhtémoc y Chihuahua en la noche del 30 de octubre de 2007. Se vio una figura humanoide hecha de masa gris, sin rasgos visibles como ojos o boca. Otra fuente mencionó un testigo médico que reconoció haber visto algo similar unos años antes en la misma zona, con las mismas características. Tragedia en el Aeroshow. Aeroshow fue una serie de espectáculos realizados en el Parque de la Presa El Rejón en Chihuahua.
El evento del iceberg relata la historia que sucedió el 5 de octubre del año 2013, donde el conductor de una camioneta Monster Truck perdió el control de su vehículo y se estrelló en las gradas, haciendo que 9 personas perdieran la vida y más de 50 salieran heridas. La UACH protege violines. Este puesto también se trata de una recopilación de testimonios de gente que ha estado en la UACH argumentando que los profesores o alumnos tienen conductas inadecuadas con alumnado de la institución. Este punto refleja un sentir colectivo y la sensación de impunidad e impotencia de la gente que recrimina los hechos. 7 cabecitas. 7 cabecitas es una leyenda donde el 1 de agosto de 1939, 25 niños y adolescentes partieron hacia el Parque Nacional Cumbres de Majalca, donde acamparían bajo la supervisión de su profesor. Sin embargo, esa mañana, un accidente en la Curva del Muerto acabó con la vida de 7 campistas, apagando las risas, los chistes y los cánticos alegres. Actualmente se encuentra una escultura representando a los niños e incluso con sus caras. Atentado contra Patricio Martínez García. El 17 de enero del año 2001, mientras el ex senador Patricio Martínez bajaba las escaleras, fue recibido por un disparo en la cabeza por una ex agente de la Policía del Estado. La bala de calibre 38 no afectó a partes vitales del cerebro, y se arrestó a la responsable. Por el otro lado, Patricio sobrevivió y regresó a su cargo después de su recuperación. Kilómetros 3,5 al suroeste del kilómetro 196-724 Carretera Federal 45. Se trata de una planta de generación eléctrica mediana operada por la CFE para abastecer de energía a la zona y al sistema estatal. Si tienes más información, no dudes en comentarla. Bestias mutiladas en Saucillo. En septiembre de 2018, habitantes de un campo agrícola en las afueras de Saucillo, Chihuahua, reportaron el hallazgo de más de 20 perros mutilados formados en un círculo de aproximadamente 30 metros de diámetro. Fue un evento perturbador y aún sigue sin resolver. Miroslava Breach. Miroslava Breach Beldusea fue una periodista mexicana originaria de Chinipas, Chihuahua, reconocida por su valiente labor de investigación en temas como violaciones a los derechos humanos, narcotráfico, corrupción política y feminicidios. El 23 de marzo de 2017, Miroslava Breach fue asesinada a balazos cuando salía de su casa en Chihuahua para llevar a su hijo al colegio. Recibió 8 impactos de bala en la cabeza. Su hijo sobrevivió. En la escena del crimen se encontró una cartulina con un mensaje que decía: por chismosa. Vas a seguir al gobernador. El 80. Triángulo amoroso Duarte, Corral, Campos. Este campo del iceberg involucra una teoría de un poliamor entre César Duarte, a quien ya mencionamos, Javier Corral, otro senador de la República y exgobernador de Chihuahua, y Maru Campos, actual gobernadora del estado. Sin embargo, este puesto es solo una suposición y no un hecho confirmado. Masacre de los Levarón y el litio de Chihuahua. El 4 de noviembre de 2019, un grupo de mujeres y niños de la familia Levarón, de origen mormón y estadounidense mexicano, fue atacado por un grupo armado. Murieron 9 personas. Y sobre el litio, Chihuahua es uno de los estados en México con importantes reservas de litio, un mineral estratégico para la producción de baterías, vehículos eléctricos y tecnología limpia. Desconozco cuál es la conexión entre ambos casos. Si tienes la respuesta, no dudes en comentarlo. La Casa del Salado. Ubicada en Delicias, la Casa del Salado es una construcción abandonada y catalogada como embrujada. Se dice que funcionó como un centro de rehabilitación en los 2000. Es un gran lugar para aquellas personas fanáticas de lo paranormal y un lugar de exploración urbana. Alguien comentó en mi publicación de Reddit: parece ser que en esa casa presuntamente se llevaban a cabo abortos clandestinos y los fetos los echaban en una fosa que tiene la casa en el patio. Hasta hace unos años decían que podías escuchar llantos de bebés dentro de la casa y que ocurrían cosas paranormales en esta. Aparentemente fueron a bendecirla varios curas de diversas partes de la República y que ya no se siente la misma vibra pesada que antes. Fantasma en los Rápidos Cuauhtémoc. Es un video corto e impactante que circuló hace años en redes. Aunque es real para quienes lo vieron, no ha dejado evidencia sólida ni testimonios formales. Más bien se trata de una leyenda urbana que refuerza el imaginario de lugares abandonados asociados al misterio y lo sobrenatural. Catálogo de estudiantes de la UACH. Este puesto retrata la venta y distribución de material pornográfico de alumnas de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Hay muchos rumores al respecto, pero actualmente no hay evidencia que lo confirme. Cuartos de tortura en las comandancias norte y sur.
Chihuahua ocupa el segundo lugar nacional en denuncias de tortura, con más de 1,471 expedientes abiertos entre enero de 2018 y septiembre de 2023. Durante el gobierno de Javier Corral se documentaron más de 300 casos de tortura investigados como parte de los llamados expedientes décimo. Se señala que la Comandancia Norte se convirtió en un lugar donde detenidos eran presionados o torturados para forzar confesiones. Choque de ómnibus y pipa de combustible. No encontré este acontecimiento en específico, pero casos parecidos ocurrieron. En julio de 2024, un vehículo chocó contra un tráiler semirremolque cargado con combustible. Hubo 3 muertes. El conductor del tráiler huyó. También en julio de 2024, una pipa volcó transportando gasolina en el kilómetro 250. No se reportaron víctimas mortales, aunque sí hubo cierre vial temporal. Glorioles ilícitos. Los glorioles son distintos puntos donde se pueden tener acercamientos íntimos sin conocer la identidad de la otra persona. Aunque no hay nada confirmado, en blogs urbanos y Reddit se han reportado distintos avistamientos de estos. Los ovnis del Panteón de Carrizalillo. El supuesto fenómeno de ovnis en el Panteón de Carrizalillo forma parte más de la mitología urbana local que de avistamientos reales documentados. No existen evidencias verificadas, pero sí un contexto sombrío que ha alimentado relatos y rumores dentro de grupos interesados en misterios. Red de escorts en Distrito 1. Distrito 1 es una de las zonas más lujosas de la ciudad, y hay varios testimonios que indican que hay personas que ofrecen servicios de índole explícita a cambio de dinero, pero igualmente no hay registros o evidencia concreta al respecto. Gato en congelador. En 2016 se empezó a popularizar un video donde se muestra el restaurante China City en Chihuahua. Se abre un refrigerador y se puede ver el cuerpo de un animal con apariencia de gato. El ex empleado que grabó el video dijo que era un perro, pero los encargados del lugar dijeron que era un tlacuache usado para alimento personal y no para los clientes. Como curiosidad, años después, en 2021, este mismo China City se incendió. Las cabinas del adoblado. Se trata de un negocio conocido como Zona G Sex Shop. Dentro del mismo local se instalaron cabinas o cubículos privados donde se ofrecían servicios sexuales exclusivos para hombres con hombres, sin autorización oficial para dicho giro. Vecinos reportaron que el lugar funcionaba las 24 horas, con constante movimiento de clientes. En octubre de 2022, la Subdirección de Gobernación Municipal realizó una inspección y clausuró el negocio por operar fuera del giro permitido. Osamentas en Arroyo del Ix II. El 16 de diciembre de 2023, personal de seguridad del campus detectó una osamenta humana, es decir, un esqueleto, en el arroyo que atraviesa las instalaciones del Instituto Tecnológico de Chihuahua II. Presentaba aproximadamente un año de descomposición. Hasta el momento del reporte, no se había determinado cómo esos restos llegaron al arroyo ni si correspondían a personas reportadas como desaparecidas. Iglesia Palabra Viva. La Iglesia Palabra Viva fue fundada en 2010 y ha crecido hasta tener presencia en varios municipios del estado. Está ubicada en el fraccionamiento Haciendas del Valle, Chihuahua. En 2016, el pastor Roberto Tinoco fue expulsado de Asambleas de Dios tras 6 años de investigación por faltas graves, lo que generó un conflicto legal por propiedad y acusaciones de extorsión. Algunos testimonios también relatan delitos como pedofilia, irregularidades e incluso mencionan que es una secta. La Casa de la Perversión del Pan y Empresarios, Santa Eulalia. Lamentablemente no encontré nada acerca de este suceso. Si posees información, no dudes en compartirla. Cueva de los Cristales. Está a 300 metros bajo tierra y fue descubierta en el año 2000. La Cueva de los Cristales de Naica es una joya geológica que la hace única en el mundo. Desde 2015 ya no se permite la entrada al público. La mina fue inundada para preservarla y solo científicos autorizados pueden acceder por un tiempo límite de 30 minutos. El maniquí de la Pascualita fue reemplazado por otro. La famosa Pascualita fue trasladada en octubre de 2017 a Ciudad de México para una exhibición, donde permaneció varios meses. La tienda afirma que es el mismo maniquí, aunque algunos chihuahuenses dicen que se ve muy distinto. No se tiene registro de cuánta gente murió de COVID-19 en Chihuahua. Actualmente sí se tiene un registro de personas fallecidas por COVID-19, aunque los registros oficiales terminan en 2023. Se han registrado un total de 10,168 muertes atribuibles al COVID-19.
Uber y Didi utilizados para tráfico de personas. Aunque no existen cifras exactas ni investigaciones públicas que lo comprueben directamente en Chihuahua, se ha señalado el uso de aplicaciones de transporte como Uber y Didi para el traslado de personas víctimas de trata. Estas plataformas pueden facilitar que explotadores o redes de trata movilicen a personas sin levantar sospechas inmediatas. Intentos de suicidio de estudiantes del Cobach. El Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua ha estado rodeado de controversia. Un caso reciente ocurrió el 12 de febrero de 2019, cuando una alumna de 17 años del plantel 12 en Parral se suicidó en su domicilio tras llegar de la escuela. En 2015, un estudiante del plantel 4 del Cobach saltó desde el segundo piso y murió. La secta de la Heroico y Juan Escutía. No se ha confirmado la existencia de ninguna secta religiosa en la intersección de Heroico y Juan Escutía. Lo que sí está comprobado es que, cerca de esa zona, operó una casa de seguridad utilizada por el cártel de Sinaloa para secuestro y homicidio, lo cual podría haber alimentado relatos cargados de misterio o mitología urbana. Hijos de Baphomet 1. En 2016, 3 jóvenes afirmaron pertenecer a una secta llamada Hijos de Baphomet 1. La víctima, de nombre Edwin, acudió a un cibercafé llamado Freak Shop creyendo que sería iniciado en la secta. Allí lo estrangularon con engaños, le provocaron heridas con una botella y abandonaron su cuerpo en bolsas de plástico cerca de la Catedral de Chihuahua. Según los acusados, el crimen formaba parte de un ritual. Esperaban que Edwin renaciera como vampiro inmortal. Chihuahua antes era mar. Hace cientos de millones de años, parte del estado de Chihuahua estuvo cubierto por un mar interior, conocido en geología como el Western Interior Seaway. Estos ecosistemas dejaron huellas fósiles y minerales que hoy atestiguan esa época. Office Solutions. Esta empresa operaba como un centro de llamadas, call center. Existen informes que indican que el edificio de 3 pisos fue denunciado ante las autoridades por víctimas que alegaban ser forzadas a vender material de contenido pornográfico, e incluso ser explotadas en situaciones que rozaban con la trata de personas. Durante el proceso judicial dirigido por la fiscalía, 2 mujeres fueron encontradas en el lugar, donde además se localizó una habitación acondicionada para grabaciones sexuales. El violador de San Felipe. El 25 de enero de 2019, la policía municipal detuvo a Fermín Alán, de 25 años, acusado de ser un violador serial con múltiples víctimas en la colonia San Felipe, entre 2012 y 2019. Está vinculado a al menos 12 agresiones sexuales, especialmente dirigidas a madres con sus hijas. Su modus operandi consistía en amenazar con un cuchillo a las víctimas al salir de cajeros o comercios, obligarlas a conducir y luego cometer las agresiones. Amenazaba con dañar a sus familias si lo denunciaban. Personas viviendo en el puente de la Puerta del Sol. En la prolongación de la avenida Teófilo Borunda, esquina con calle Guadalupe, debajo del puente vehicular, se localizaron personas en situación de calle viviendo en tiendas y cobijas en un hueco bajo la estructura. La mayoría eran migrantes centroamericanos, aunque también había ciudadanos chihuahuenses. Suicidio en el laboratorio del ICH. El Instituto Tecnológico de Chihuahua vuelve a ser mencionado. Según testimonios en redes sociales, el suicidio no ocurrió en el laboratorio, sino en el baño de mujeres, en el tercer piso del edificio C. Se dice que fue hace muchos años. No hay documentación oficial, pero el caso ha sido transmitido como leyenda dentro del alumnado. Chernóbil mexicano, también conocido como el caso del cobalto 60, está catalogado como el peor incidente de radiación en México. En 1983, un trabajador del Centro Médico de Especialidades de Ciudad Juárez robó un aparato de radioterapia que contenía cobalto 60, un material altamente radioactivo. Desmanteló el equipo y lo vendió como chatarra, provocando que la radiación se distribuyera ampliamente. Más de 4,000 toneladas de material contaminado fueron detectadas y enterradas en Samalayuca. Aún hoy se teme que algunos edificios puedan contener residuos de esta radiación. La macabra razón por la que Tierra Gaúcha cambió de nombre. Tierra Gaúcha fue un restaurante muy popular en Chihuahua, conocido por su comida argentina y ambiente familiar, hasta que un día desapareció y reabrió bajo otra marca. Algunas versiones populares sugieren que hubo un accidente grave dentro del establecimiento, como un suicidio o incluso un asesinato, lo que marcó al lugar con mala fama. Otras versiones hablan de un problema grave con la administración o los dueños, supuestamente vinculados al crimen organizado o alguna denuncia grave, lo que forzó el cambio para borrar la imagen del lugar.
Años después del cambio de nombre, ocurrió un incendio en el restaurante. Sin embargo, no existen notas oficiales que documenten claramente el motivo real del cambio. Berenice Gutiérrez Miramontes. En la madrugada del 29 de julio de 2018, Berenice Gutiérrez conducía una pick-up a exceso de velocidad por la avenida Venceremos, al norte de Chihuahua. Llevaba a 11 jóvenes, incluida ella, en cabina y caja. Venían de una fiesta en una granja donde bebieron alcohol. Al perder el control, chocó contra un muro de contención, lo que provocó que varios de los ocupantes fueran lanzados a la calle y al canal bajo el puente. 4 fallecieron en el sitio y otro murió durante su atención médica, totalizando 5 jóvenes muertos. Los demás resultaron gravemente heridos. Tras el accidente, Berenice huyó de la escena, pero fue capturada posteriormente y vinculada como responsable. En marzo de 2020, el tribunal la declaró culpable por homicidio imprudencial agravado y lesiones imprudenciales agravadas en perjuicio de otras 4 personas. Fue ingresada al Cerezo Femenil número 1 el 5 de mayo de 2021. Las brujas de Naica son reales. Naica, una comunidad minera de Saucillo, Chihuahua, lleva décadas siendo conocida como la capital mundial de las brujas. Se dice que después de las 10:30 p.m. es peligroso salir porque emergen bolas de fuego de las minas, interpretadas como brujas en vuelo que buscan reclutar niñas o realizar rituales. El párroco de Naica declaró que estas creencias no son más que supersticiones. Afirmó que no hay brujas reales, solo sobadoras o curanderas locales que utilizan medicina empírica. El famoso símbolo con una silueta de bruja en la entrada del pueblo fue un elemento de promoción turística. Pese a su fama, no existen registros de investigaciones ni evidencia oficial de cultos oscuros o prácticas clandestinas de brujería en el poblado. El Cristo que camina en Cuauhtémoc. En una parroquia de Cuauhtémoc, se dice que una figura de Cristo crucificado baja de la cruz durante la noche y camina por el templo o sus alrededores. Algunos aseguran que lo hace para bendecir a las almas en pena o como presagio de algún suceso trágico. Hay versiones que afirman que deja huellas marcadas en el piso, que vuelve con ropa desgarrada o con sangre que no estaba ahí antes. Algunos testimonios mencionan que ha sido visto por sacerdotes o feligreses rezando en la madrugada. No existe evidencia documentada sólida de este fenómeno. Asilo abandonado y el exorcismo que sucedió en él. En Chihuahua capital, se habla con frecuencia de un asilo de ancianos abandonado ubicado en las afueras de la ciudad. El edificio fue un asilo real que cerró operaciones en los años 90 o principios de los 2000. Se rumorea que el cierre se debió a condiciones insalubres, abandono de pacientes o maltrato. Luego del abandono, jóvenes y curiosos comenzaron a explorar el lugar, hallando camas oxidadas, documentos médicos y objetos religiosos. Con los años, comenzaron a aparecer grafitis y símbolos extraños en las paredes, algunos presuntamente satánicos o relacionados con rituales. Durante un exorcismo que se menciona, testigos escucharon gritos, golpes y objetos que volaban. Supuestamente, una cruz se partió sola y uno de los participantes terminó hospitalizado con trauma psicológico. La bacteria del Hospital Central. A lo largo de los años, el Hospital Central ha estado envuelto en controversias. Uno de los casos más notorios en el imaginario colectivo es el de una bacteria mortal que se dice afectó a varios pacientes, principalmente en quirófanos o áreas críticas, causando muertes que se atribuyeron inicialmente a causas naturales, pero que con el tiempo se relacionaron con posible negligencia sanitaria. Explosión en maquiladora Blueberry. El 24 de octubre de 2013, al mediodía, explotó una caldera en el módulo de producción 8, justo donde se elaboran mezclas de almidón para dulces. La deflagración derribó parte del techo y el segundo piso. Alrededor de 300 trabajadores se encontraban en ese momento en el sitio. Hubo 2 muertes confirmadas en el lugar y hasta 61 lesionados, varios en estado grave por quemaduras de segundo y tercer grado. Algunas fuentes hablan incluso de 8 fallecimientos y decenas de heridos. La Fiscalía del Estado concluyó que la explosión fue causada por acumulación de polvo de almidón en una zona con poca ventilación, combinado con una fuente de ignición. Vuelo 230 de Aeroméxico. El 27 de julio de 1981, el vuelo 230 de Aeroméxico con 60 pasajeros y 6 tripulantes sufrió un siniestro cerca del Aeropuerto Internacional de Chihuahua. Se presentaron tormentas, ráfagas de viento y lluvia intensa, pero aún así el capitán decidió intentar el aterrizaje. El avión rebotó al tocar la pista, salió de ella, pasó por una zanja y finalmente volcó. Poco después, el fuselaje ardió en llamas.
El siniestro dejó 32 víctimas fallecidas y 34 personas lesionadas. Ciudad Juárez, la ciudad más peligrosa del mundo. Entre 2008 y 2011, Ciudad Juárez encabezó rankings mundiales de violencia con tasas de homicidio superiores a 200 por cada 100,000 habitantes. Promedios de 8 a 10 asesinatos diarios. Violencia ligada principalmente a la disputa entre el cártel de Juárez y el cártel de Sinaloa, agravada por la militarización de la ciudad. Extorsión, secuestros, feminicidios, desapariciones y corrupción policial. En 2010, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal posicionó a Ciudad Juárez como la número 1 del mundo en violencia, por encima de ciudades como Caracas, San Pedro Sula y Bagdad. Suicidios colectivos en la Sierra Tarahumara. La Sierra Tarahumara es una región con alto índice de pobreza, inseguridad alimentaria, violencia del narco y falta de acceso a salud mental. Entre 2011 y 2014, médicos y organizaciones locales alertaron sobre un aumento preocupante de suicidios entre los rarámuri, incluso en adolescentes y jóvenes. Se reportaron 20 suicidios en pocos meses en comunidades como Huachochi y Batopilas, principalmente por envenenamiento con pesticidas o ahorcamiento. En medio de una sequía severa y escasez de alimentos, circularon rumores de un suicidio colectivo masivo por hambre. Aunque fue desmentido por autoridades, el rumor generó impacto nacional. Lo que sucedió con Alondra María Nolasco Corpus. Alondra María Nolasco Corpus fue una niña de 9 años que desapareció el 18 de septiembre de 2017 en la colonia Vistas del Norte, Chihuahua, México. Desde entonces, su caso ha permanecido sin resolver, convirtiéndose en uno de los más emblemáticos de desapariciones en el estado. El principal sospechoso fue Ramiro Córdoba Cárdenas, su abuelastro en ese entonces. Tras la desaparición, fue interrogado por la Fiscalía General del Estado, pero debido a la falta de pruebas concluyentes, fue liberado. Posteriormente, fue citado para un segundo interrogatorio, al cual no asistió, renunció a su empleo y huyó del lugar donde vivía. Hasta la fecha, permanece prófugo y no ha sido localizado. En el domicilio de Ramiro se encontraron restos humanos que no pudieron ser identificados debido a su avanzado estado de descomposición. La madre de Alondra, Jessica Corpus, nunca dejó de buscar a su hija. Trágicamente, falleció en 2021 a causa de cáncer, sin haber recibido respuestas sobre el paradero de su hija. Trata de blancas en el centro. Desde hace décadas, diversos sectores del centro histórico de la ciudad de Chihuahua han sido señalados como zonas donde opera la trata de personas, particularmente con fines de explotación sexual. Aunque las autoridades han realizado operativos y clausurado bares o centros botaneros, los indicios de una red más amplia siguen presentes en el imaginario colectivo. Se han reportado bares disfrazados de botaneros en zonas como la avenida Niños Héroes, o Campo o Cuarta, donde, presuntamente, mujeres jóvenes son obligadas a trabajar bajo coerción. Además, se han registrado desapariciones de adolescentes en colonias cercanas al centro, especialmente jóvenes de escasos recursos o sin redes de apoyo. Algunas investigaciones periodísticas locales sugieren protección o colusión de autoridades, lo que impediría que los casos lleguen a juicio o se visibilicen. Enfrentamiento armado en Cerro de la Cruz. Un usuario de Reddit comentó lo siguiente sobre el enfrentamiento en el Cerro de la Cruz. No debería ir tan abajo, eran los dueños de los mariscos de la 20 de noviembre que están enseguida de las tortas El Cubano. El restaurante es lavado de dinero. Iban a buscarlo esa noche para detenerlo, pero nunca se esperaron que estuvieran armados hasta los dientes. Pese a lo aparatoso del suceso, la cobertura mediática fue mínima, lo cual alimentó sospechas de censura o presión a los medios. No se ofreció seguimiento oficial ni se emitió parte de detenidos o fallecidos. Se dice que el enfrentamiento fue parte de una limpia interna y que los cuerpos fueron levantados por los mismos sicarios. La alberca del centro. Con una inversión de 68 millones de pesos en recursos públicos del estado de Chihuahua, lo que inició el 30 de junio de 2015 como una promesa arquitectónica, terminó convirtiéndose en una obra olvidada más en la ciudad. Esto podría referirse a la alberca del centro, ya catalogada como riesgo biológico. También se puede tratar de una fuente que hay en el centro que estuvo vacía y sin funcionar por mucho tiempo. Actualmente está limpia y en funcionamiento. Como curiosidad, en relación con el meme de TikTok Elmer el Bailador, un hombre de Chihuahua fue arrestado por orinar en dicho lugar. Asesinato de internos en anexo Fe y Vida. Aproximadamente a las 10 de la noche, un grupo armado ingresó de manera violenta al centro de rehabilitación Fe y Vida.
Al menos 20 personas con armas largas llegaron en camionetas y entraron a una habitación, donde ejecutaron a sangre fría a 19 internos e hirieron gravemente a otros 2. Fe y Vida era uno de los muchos centros de rehabilitación no regulados que operaban en zonas de alta vulnerabilidad en Chihuahua. Se enfocaba en personas con adicciones severas, en su mayoría sin recursos, y muchos eran ingresados por familiares. Un joven que salió del anexo 2 semanas antes del ataque comentó que conocía a las personas fallecidas y que, a pesar de que algunos sí formaban parte de bandas, querían rehabilitarse. Hasta el momento, no hay detenidos confirmados por este crimen. Bar Río Rosas. El 9 de octubre de 2008, un grupo de presuntos sicarios, encapuchados y en camionetas, llegó al Bar Río Rosas, ubicado en la esquina de la avenida 20 de noviembre y calle 33, en el centro de Chihuahua. Ingresaron fingiendo ser policías federales y dispararon de manera indiscriminada contra los asistentes. 11 personas murieron, incluyendo al periodista David García Monroy y el guardia de seguridad del bar. Un grupo criminal desató una balacera en un bar de la colonia Granjas en la ciudad de Chihuahua. 14 personas murieron en el lugar y 2 resultaron lesionadas, pero uno de los heridos murió horas más tarde, para dar un saldo de 15 asesinados y un lesionado. A pesar del impacto mediático, hasta la fecha no hay detenidos por la masacre. El bar fue clausurado tras el ataque, permaneció cerrado por varios años y reabrió con un nuevo nombre, La Regina. A partir de entonces, ha vuelto a ser escenario de tiroteos y clausuras. En diciembre de 2023, un cliente armado disparó contra guardias del establecimiento, dejando a 3 hombres heridos. Far West. Durante la madrugada del 4 de febrero de 2012, alrededor de la 1:26 am, un comando armado irrumpió en el bar Far West, ubicado en la colonia Santo Niño, frente al centro histórico de Chihuahua. Los agresores vestían sudaderas, llevaban capuchas y llegaron en múltiples vehículos. Entraron disparando con rifles de asalto cuernos de chivo y abrieron fuego directamente contra el grupo musical presente, la Quinta Banda, que amenizaba el evento. También dispararon contra clientes y una oficial de policía fuera de servicio que asistía como civil. Fallecieron 9 personas y hubo al menos 4 heridos que fueron trasladados a hospitales. Según la Fiscalía de Chihuahua, el ataque fue dirigido hacia la Quinta Banda, a quien acusaron de promover narcocorridos vinculados a grupos criminales rivales. Tras el ataque, el bar fue clausurado, tapiado y abandonado por varios años. Actualmente se observa con puertas cementadas y sin operación. Bar Colorado. La noche del 20 de abril de 2012, un comando armado irrumpió en el Bar Colorado, ubicado en las calles Ciprés y González Cosío, Colonia Las Granjas, y disparó de manera indiscriminada dentro del establecimiento. 4 hombres armados, vestidos con uniforme táctico y encapuchados, habían preguntado primero por sujetos relacionados con la venta de droga. Ante la falta de respuesta, abrieron fuego contra todos los presentes. 15 muertos, y 2 heridos fue el resultado de un tiroteo en Chihuahua la noche del viernes. Un comando armado arremetió en contra de los clientes del bar El Colorado. 2 de las víctimas fueron identificadas como periodistas. Se trata de Francisco Javier Moya, quien trabajaba en Chihuahua, y Héctor Javier Salinas Aguirre, director de la página Futuro.mx. El día de ayer fueron sepultados. Paulina Luján. El 17 de octubre de 2008, Paulina Luján, una joven de 16 años, fue secuestrada al salir del colegio de bachilleres Plantel 2 en Chihuahua capital. Fue abordada por 2 hombres que la subieron a un vehículo. Antes de morir, Paulina escribió en su antebrazo el número de placa del vehículo: 02758. Esta pista fue clave para esclarecer su asesinato. Su cuerpo fue encontrado días después con rasgos de violencia y agresión sexual en una brecha cercana a la carretera Aldama. Carlos Alonso Altamirano García, apodado El Cheche, fue condenado a 25 años de prisión por su participación en el asesinato. José Raimundo Quesada Sandoval fue arrestado tras confesar su participación en el crimen. Fue sentenciado inicialmente a 60 años de prisión. Sin embargo, en 2020, un juez le redujo la condena a 14 años y le otorgó la libertad anticipada tras cumplir 11 años y pagar 35,000 pesos. Roswell mexicano. El 24 o 25 de agosto de 1974, un radar estadounidense detectó un objeto volador no identificado que realizaba maniobras inexplicables. La señal se perdió cerca del desierto de Coyame, Chihuahua, en la frontera con Texas. Ese mismo día, una avioneta Cessna 180 procedente de El Paso se estrelló en esa zona, despertando sospechas de que había colisionado con el ovni.
Versiones aseguran que el ejército mexicano recuperó restos de la aeronave y del objeto. Janet Araceli Rodríguez Jurado. El 8 de enero de 2015, Janet, una joven de 23 años, degolló a su esposo y después asfixió a su bebé de apenas un año. La fiscalía declaró que Janet estaba en proceso de recuperación por adicción. Tras cometer ambos crímenes, se quitó la vida en la cocina de su casa. El hecho ocurrió en la calle Paula Aún de Aguirre número 8807, detrás de la escuela primaria Ignacio Zaragoza, al sur de la ciudad. En la escena se halló una carta donde Janet señalaba que el motivo fue un presunto abuso sexual cometido por su pareja, Francisco, contra su hijo, motivo del asesinato del creador de Chachitos. El 8 de julio de 2024, Marcos, empresario y dueño de productos Chachitos, aunque no el creador original, según comentarios en Reddit, fue hallado sin vida en su oficina en la colonia Santo Niño. Estaba maniatado, presentaba signos de tortura y murió por estrangulamiento. La fiscalía descartó el robo y se centró en su entorno familiar y laboral, sugiriendo que se trataba de un asunto personal posiblemente vinculado con un empleado. Su empresa era símbolo de emprendimiento local por ofrecer cereal nutritivo y económico a todo México. La Casa de la Urueta. En la calle 22, entre Urcuidi y Ochoa, en la colonia Santa Rosa, existía una casa de enjarre gris conocida por los vecinos como la Casa Embrujada. Su dueña, Alma Priscila, vivía aislada y en condiciones deplorables. Sin electricidad, sin alimentos frescos, rodeada de basura, insectos y putrefacción. Finalmente, fue hallada sin vida en avanzado estado de descomposición. Su cuerpo fue retirado por autoridades sanitarias. Mutiló a su sobrina de 3 años. En 2006, en Parral, Juan José, de 19 años, fue arrestado el 16 de agosto tras confesar el asesinato de su sobrina de 3 años, Bárbara. La mató con extrema violencia y dijo que planeaba hacer un guiso con sus restos. Utilizó un martillo, 2 cuchillos, una cegueta y un serrucho para desmembrarla. Declaró haber cortado primero las manos, luego los pies, las rodillas, muslos, codos, hombros y finalmente el tronco. Fue diagnosticado con enfermedad mental y condenado a 12 años. Actualmente está en libertad. La mafia detrás de las muertas de Ciudad Juárez. Las Muertas de Juárez es el nombre que reciben cientos de asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez desde 1991. Para 2012, se estimaban más de 700 víctimas. Se calcula que entre el 50 y 60% de estos feminicidios están vinculados con el crimen organizado. No son casos aislados ni pasionales. Muchos responden a ajustes de cuentas o mensajes entre cárteles como La Línea, Los Mexicles, CJNG, Aztecas, entre otros, quienes han usado el asesinato de mujeres como forma de imponer control territorial. Caso Camila. El 24 de octubre de 2018, Camila Cobos, de 7 años, fue secuestrada a una cuadra de su casa en Chihuahua. Su cuerpo apareció días después, víctima de abuso sexual y homicidio. El autor, Juan Manuel Villalobos González, se entregó, pero intentó borrar evidencia. En 2020 fue condenado a 115 años de prisión. El caso levantó sospechas de redes de pederastia. Activistas y familias celebraron la sentencia. Adolescente mató a sus padres y durmió con los cuerpos. En 2013, Ana Carolina López Enríquez, de 17 años, asesinó a sus padres adoptivos, María Albertina Enríquez, 68, y Efren López Tarango, 88, con ayuda de su novio José Alberto y su amigo Mauro. Los estrangularon, les inyectaron cloro con insecticida y luego salieron a cenar. Más tarde regresaron a la casa, durmieron junto a los cuerpos y al día siguiente los incineraron en un lote baldío. Ana reportó su desaparición para encubrir el crimen. La motivación fue una venganza. Le habían negado el uso del auto y dinero para casarse. Fue liberada 5 años después. Enfermero del IMSS vendía plazas y órganos. Jorge Alberto N., enfermero del Hospital General Morelos, ofrecía plazas laborales y órganos para trasplante. Si no se le pagaba o se le descubrían, asesinaba. Se le atribuyen al menos 7 homicidios. Llevaba un estilo de vida lujoso, con vehículos de alta gama. Operaba con complicidad de médicos e incluso de su esposa. Se estiman ingresos por más de 600,000 pesos. El IMSS le revocó el contrato y, aunque fue exonerado por fraude en diciembre de 2019, su proceso penal por homicidio sigue abierto.
Debido a que en el iceberg no se pusieron distintos puntos o casos importantes, yo me encargué de recaudar unos casos conocidos o también casos que personas comentaron en mi publicación de Reddit. Este nivel va a complementar el iceberg con más casos o información de casos anteriores. Germán Loera, influencer chihuahuense en 2017, conocido por contenido motivacional y de negocios. En secreto lideraba una banda de secuestradores que raptó a una abogada pidiendo un rescate millonario en bitcoins. Fue condenado a 50 años en 2018. En 2024 resurgió el caso en redes sociales con supuestas campañas que alegaban su inocencia, pero sin avances oficiales. En mi publicación de Reddit un usuario comentó: el güey que aventó a un perro en la UACH 2. En 2019 se reportó que un estudiante de primer grado de preparatoria agrícola maltrató a un perro callejero dentro del campus, aunque la única publicación que encontré sobre esto no fue en Chihuahua, fue en la Universidad Autónoma de Chapingo. El caso de Salma en Delicias. Salma Yaira fue una estudiante de Derecho con 22 años de edad en Delicias, su cuerpo fue encontrado con signos de violencia y mutilado en un canal de riego. La joven había desaparecido el 31 de mayo de 2019, fue encontrada el 6 de junio, sin piel, sin cabello y carente de costillas y manos. Después de esto realizaron una manifestación silenciosa afuera de las oficinas de la fiscalía. Su exnovio fue señalado como responsable, sin embargo, fue liberado por falta de pruebas. Desapareció desde el día que se resolvió su liberación. Pareja captada manteniendo relaciones en la UACH. En 2015 se difundió un video íntimo de una pareja teniendo relaciones en instalaciones de la UACH, fue específicamente en la Facultad de Odontología. Este caso fue sumamente sonado e incluso salieron memes al respecto. El vocero de la UACH dijo que las autoridades ya investigaban si los protagonistas del video eran efectivamente alumnos de la institución. Trata de morras por parte de dos mujeres que no eran alumnas de la UACH. En el año 2010 se dieron distintos testimonios de dos mujeres que se infiltraban y regenteaban a jóvenes, ofreciéndolas a profesores con promesas de dinero, calificaciones o favores académicos. Fue un rumor fuerte pero nada fue comprobado. Otro usuario comenta: jaja. Allí siguen las morritas. Ahora son independientes. Rituales en el Relis. Parque El Relis es un recinto importante y turístico en Chihuahua, casi siempre conocido por su presa y sus lujos. Hay rumores e historias de rituales y cultos en el Relis / El Rejón, y puedo confirmar por experiencia propia que es verdad. Por algún tiempo mi primo y yo íbamos a caminar allí a las 5:30 am, para terminar la vuelta entera a las 6:37:00 am. El caso es que un día de esos íbamos caminando y aproximadamente por aquí nos encontramos con un grupo de más o menos 20 personas, todos en túnicas blancas y sus cabezas cubiertas con capuchas, todos en círculo levantando sus manos y mirando hacia el sol que apenas iba a empezar a salir. Cabe mencionar que junto a ellos había de esas trocas gigantes del año, se veían muy costosas. Mi primo y yo nos apuramos a alejarnos de allí porque sí estaba raro el asunto. Después de eso no volvimos a ver actividad rara, aunque siempre nos llamó la atención una propiedad grande y las casas de por allí, que se ven lujosas. Iglesia Nuestra Señora Regla. No está en el iceberg, pero cuentan que en la iglesia santuario realizan exorcismos. Está cerca de la Independencia y Canal. Los Tablerance menonitas. Los menonitas son un grupo cristiano anabautista que se originó durante la Reforma Radical. Tienen una presencia significativa, siendo conocidos por su agricultura, producción de alimentos y tradiciones culturales. En zonas como Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y Riva Palacio, circulan rumores sobre bares clandestinos administrados o frecuentados por menonitas. Las leyendas incluyen presuntas redes de trata, pagos en efectivo o trueque. Chihuahua Naked. Durante los años 2005-2007 se dio a conocer una página web que actualizaba contenido explícito de personas de la ciudad de Chihuahua, muchas veces sin su consentimiento. Años después la página desapareció. En el año 2021 se repitió el caso con una cuenta de X entre 2020 y 2021 donde se hacía lo mismo. La cuenta fue suspendida y hasta ahora no se han dado más casos relacionados con Chihuahua Naked. Sismo de Santa Gertrudis. En septiembre de 2013, un sismo de magnitud 5.4 sacudió la zona cercana a Santa Gertrudis, Chihuahua, lugar donde se encuentra una base militar próxima a Naica. Este temblor generó especulaciones y teorías conspirativas sobre experimentos secretos o impactos en las famosas minas de Naica. Club Swinger Diamante. El Club Diamante, ubicado en Chihuahua, es conocido como un lugar clandestino para encuentros swinger. Se ha rumorado sobre actividades ilícitas y conexiones con figuras de poder locales.
El Zona Bien, un bar o centro nocturno que ha sido escenario de incidentes violentos y polémicos en Chihuahua. Su reputación se ha vinculado a la presencia de grupos criminales y a la alta frecuencia de sucesos delictivos dentro o cerca del lugar. Pez con dientes. En el vado de Meoqui, se reportó la aparición de un pez con dientes inusuales, que generó sorpresa y leyendas entre la población local. Las iglesias de ricos. En Chihuahua, algunas iglesias como la de San Charbel son conocidas por atraer a las clases altas y celebridades locales, con construcciones ostentosas y eventos exclusivos. Acosador de patas en Chihuahua. Se dice que un señor, que llega en un carrito rojo pequeño, los detiene en la calle, les pregunta por alguna dirección o lugar, después les dice que es podólogo o ortopedista y que les puede hacer una revisión gratis. Algunos de mis conocidos han caído en la trampa, pero no entraré en detalles porque jajajaja. La persona que se cayó en las máquinas de Pepsi. Se dice que una persona sufrió un accidente fatal al caer dentro de las máquinas de producción en la planta de Pepsi. Según rumores escalofriantes, partes de su cuerpo habrían terminado mezcladas y saliendo dentro de las botellas producidas. La morrita del pepino del Cobabs 3. En una escuela preparatoria del Cobabs Plantel 3 en Chihuahua, se viralizó el caso de una estudiante que fue víctima de un escándalo por un video íntimo donde aparecía con un pepino, que circuló masivamente entre estudiantes y redes sociales. Información extra de casos ya vistos en el iceberg o anécdotas. La chava estuvo en la secundaria con varios de mis más cercanos amigos, 2007, 2010, si no me equivoco en el cálculo. Cuentan que sí tenía comportamientos muy extraños desde entonces, y que tenía anotado en un cuaderno una lista negra de personas. También por lo mismo, lamentablemente supongo, era foco de bullying, empezando por el apodo que le tenían por ejemplo. El apodo lo investigué, y era Anita la huerfanita. Agrego que en la Avena muchos murieron en accidentes, tenían un elevador muy peligroso. Pero nada paranormal que yo sepa. La oposición a la educación debería de ir más abajo según yo, es bien sabido que muchos panistas son swingers pero por alguna razón, además de la religiosa, no quieren ni tocar el tema en asuntos políticos. En Aldama, había una nogalera donde un velador contaba que una noche vio al hombre polilla. El hombre andaba dando su vuelta alrededor del rancho en la noche y decía que en un punto del recorrido escuchó ruidos detrás de unos matorrales y él creía que eran coyotes, pero nada, que cuando atravesó los arbustos y echó la luz de su lámpara vio a una criatura de tamaño humano que abrió sus alas e hizo un sonido fuerte y extraño y empezó a aletear como mariposa. El güey contaba que salió disparado de ahí por el pinche miedo que sintió, más por los ojos brillantes que tenía y el sonido raro que hizo. Chihuahua es el estado con más suicidios. Según cifras del INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Chihuahua ha figurado en los primeros lugares en tasas de suicidio por cada 100,000 habitantes en varios años. En 2022, Chihuahua ocupó el segundo lugar nacional en tasa de suicidios, solo debajo de Yucatán. Las principales víctimas suelen ser hombres jóvenes de entre 15 y 29 años. Este tema ha sido abordado en medios locales, reportes oficiales y también en campañas de salud pública que, sin embargo, aún son limitadas en impacto. Caso Christopher. La noche del 14 de mayo de 2015, Christopher, de 6 años, fue invitado a jugar al secuestro por 5 menores, 2 de 15 años, una niña de 13, otra de 12 y un niño de 11, en la colonia Laderas de San Guillermo, al oriente de la ciudad. Lo amarraron, lo semiasfixiaron con una vara en el cuello, le lanzaron piedras, lo apuñalaron y enterraron en un arroyo en estado de abandono. 4 adolescentes fueron vinculados a proceso, la sentencia más alta fue de 9 años y medio. El caso expuso la brutalidad en una generación sin valores del entorno marginal, en una ciudad marcada por violencia e impunidad. Estremeció a la sociedad y planteó cuestionamientos sobre la impunidad juvenil y la violencia social. Caníbal de Chihuahua. Gilberto Ortega, ex policía municipal y ex policía en el batallón de infantería de Belisario Domínguez, fue condenado a 75 años de prisión por el asesinato de 2 niños en Chihuahua. Aunque él aseguró haber matado hasta 30 menores, solo 2 casos fueron confirmados oficialmente. Su primer crimen incontrovertido ocurrió el 21 de junio de 1997, cuando asesinó al niño Jaime Espinosa Estrada, 11 años, y lo canibalizó parcialmente en las afueras de Chihuahua.
Ortega declaró ante psicólogos que cometía los crímenes siguiendo instrucciones de su amigo imaginario desde la infancia, y solía dibujar con la sangre de sus víctimas. El asesino de la Desarrollo Urbano, Andrés Ulises alias el descuartizador de Chihuahua o de Desarrollo Urbano, fue un asesino serial condenado a 120 años de prisión en diciembre de 2017 por 3 asesinatos y una violación agravada. Afirmó haber matado al menos a 12 personas entre 2009 y 2015, aunque solo 2 casos pudieron comprobarse legalmente. Su primer crimen confirmado fue el 21 de noviembre de 2015, cuando el cuerpo desmembrado de Lorenzo Ernesto Olivas Berrios fue hallado en calles de la colonia Desarrollo Urbano. Posteriormente se acreditaron otros asesinatos similares, entre ellos el de Daniel Alfonso Rodríguez Morales y Fernando Vallés Gandarilla. Castillo atraía a mujeres y hombres jóvenes que consumían metanfetaminas con ofrecimientos de droga. En muchos cuerpos dejaba juguetes como firma, un gesto ritual que interpretó como proyección de su infancia robada. Locutor asesino. Ángel Ordóñez, un joven de 21 años de edad, fue un popular locutor chihuahuense que estaba a cargo de 2 programas en la estación de radio La Nueva, en el 88.5 FM. El Mañanero a las 7 AM, en el que contaba chistes y hacía caracterizaciones de personajes, y Ocline, donde trataba temas comunes de los jóvenes. Hoy, la promesa de la radio, como lo llegaron a llamar algunos, enfrenta una condena a 30 años de prisión por los delitos de homicidio calificado agravado y violación agravada desde febrero de 2011. ¿Ustedes creen en el amor eterno? Yo no, a mí solo me duró 5 meses, ya me cortaron. Alguien me dijo loco y hoy voy a disfrutar de esa locura. Fueron las palabras que el locutor dijo al aire horas antes de asesinar y abusar sexualmente de María Isabel Márquez, una joven estudiante de 15 años. Otro caso de radio conocido en Chihuahua fue de un programa de radio donde se relataban hechos de vida y se tenían llamadas de personas ajenas al programa. Una noche una señora llamó informando que su hija tenía comportamientos extraños, y para que entiendan mejor, les dejo el audio. Buenas noches, Ángel. Así es, buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? No quisiera darte mi nombre, pero pues bueno, soy la señora Victoria. Señora Victoria, buenas noches, cuénteme. ¿Usted tiene algo que contarnos en esta noche de Halloween? ¿Alguna historia de terror conocida? ¿O bien alguna anécdota de una persona cercana a usted? Platíquenos. Mi hija, bueno, yo me divorcié cuando... Ay, Ángel, espérame un segundo, creo que se acaba de... Señora. Qué miedo, Ángel, ya no lo puedo soportar. Está bien. Si gusta hacemos ya la conversación, señora. Señora, ¿está bien? Señora. ¡Qué miedo! ¡Ya, señora. por favor! ¡Hija, qué tienes! ¡Ay, qué es eso! Señora, espera un momento. Señora. Victoria. Señora. Bueno, señora. Señora, ¿está bien? Señora. Señora. Feminicidios para cine snuff. El cine snuff es un tipo de cine con violencia y muertes reales. En los años más crudos de los feminicidios en Ciudad Juárez, surgió una teoría escalofriante: que muchas mujeres desaparecidas eran víctimas de redes criminales dedicadas a grabar sus asesinatos en vídeos tipo snuff, materializado para venta clandestina internacional. Testimonios de familiares y ex policías hablan de cámaras, sets improvisados en fábricas y vínculos con altos mandos. Aunque nunca se ha confirmado judicialmente la existencia de estos vídeos, las coincidencias en los modus operandi, mutilación, tortura sexual y desaparición sistemática, han alimentado el mito hasta hoy. Club Pollo Villa Juárez es la tapadera de algo mucho más grande. En una casa con alberca de la colonia Villa Juárez, el denominado Club Pollo fue el nombre que se le dio a una red de explotación infantil de pedo. Entre sus clientes se encontraban figuras políticas y empresarios de Chihuahua. Encabezada por Jaime Avelino alias Hugo Martínez, el hombre reclutaba varones de 13 a 17 años, a quienes llamaba pollos y los obligaba a participar en actos sexuales, que eran grabados y vendidos como material pornográfico, pagaba entre 150 a 400 pesos a las víctimas, y premiaba a quienes llevaran más jóvenes. En las fiestas participaban mujeres. En octubre de 2021 fue detenido y condenado a 2 sentencias que suman 59 años en prisión, por trata de personas, abuso sex agravado y producción de porn infantil. Sin embargo, no se sabe con exactitud si este era el grupo completo o solo una parte de una red más grande. Gracias por acompañarme hasta el final de este iceberg.
También agradezco a la comunidad de Reddit Chihuahua, que aportó valiosos comentarios, y a todas las personas que me contactaron para compartir información extra sobre ciertos casos. Chihuahua es una ciudad llena de misterios que aún no han tenido la cobertura que merecen. Si tienes alguna historia o dato que quieras compartir, no dudes en dejarlo en los comentarios. Hasta pronto.